Nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Y claro, le preguntaba a Ismael esta nota que comenté esta mañana, ¿no? El señor Suárez y sus compañeros decían que no se les deja trabajar, pero en mes y medio gastaron 1.339.979. Está aquí, ¿no? ¿Qué piensa, Ismael? Y solamente en gastos de personal, 1.266.000. A mí, primero, buenos días, don Diego, gracias por la invitación. Un gusto estar con David Rosero y un abrazo a todos quienes nos escuchan. Me parecería al menos contradictorio con el discurso que el señor Tuárez tuvo durante estas últimas semanas, en el que incluso se hizo público un impasse entre el Consejo de Participación Ciudadana y el Ministerio de Finanzas, precisamente porque el Consejo acusaba al Ministerio, básicamente, de no entregar presupuesto o de haber recortado su presupuesto, y de ahí se argumentó que fruto de aquello habían tenido que desvincular más o menos 100 personas. David me corregirá, pero habían sido 100 funcionarios que les habían tenido que terminar su contrato de servicios ocasionales. Entonces, claro, ese dato que si es del Expreso, del Universo, ¿no? Expreso. Me llama la atención porque se dice que en 60 y pico de días de gestión de este Consejo de Participación Ciudadana se ha gastado más o menos $1.400.000. Entonces, claro, por un lado decirme que no tengo presupuesto, que el Estado Central no me dé el presupuesto, pero por otro lado haber gastado lo que se dice en la nota periodística que se ha gastado, me parece al menos un sinsentido y una contradicción por parte del expresidente. Pues ya vamos a esos temas. David, el Consejo de Participación necesita tanta gente. Han desvinculado 100, quedarán otros 100. Por favor, pero ¿qué hace esa burocracia ahí? Con el debido respeto a quien necesita trabajar, pero necesita el Consejo tanta gente, David. Bueno, necesitamos entrar a analizar precisamente cómo llega el tema de la institución, el tema del talento humano, el tema económico, el tema de los procesos. Fíjese que estamos ya a puertas a nivel de toda la institucionalidad de aprobar los presupuestos incluso del próximo año. Entonces es necesario entrar a analizar todos estos temas delicados. Por eso yo mencionaba... Pero fundamental, el Consejo necesita la asistencia de tanta gente, 100, 200, 600 personas. Eso necesitamos entrar a analizar. Coincido con Ismael en un poco en esta situación, porque evidentemente se decía que había un conflicto con el ministerio, pero necesitamos entrar a analizar este tema económico. Yo considero de que, a ver, en este momento el Consejo necesita dar una vuelta de página, un nuevo comienzo, y ver hacia el futuro, y en ese sentido me parece que las dos aristas fundamentales son las que están establecidas en el artículo 208, en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, en la Ley Orgánica de Participación, que establecen estas dos aristas fundamentales. Por ejemplo, para poner un ejemplo, don Diego, y a la audiencia, el doctor Julio César Trujillo dejó colocando varios casos denominados emblemáticos, posibles casos de corrupción en la Fiscalía General del Estado. Tenemos Yachay, las Escuelas del Milenio, la Refinería de Esmeraldas del Pacífico, bueno, entre otros casos. Entonces, por ejemplo, una acción concreta del Consejo debería ser reunirse con la fiscal para hacer un seguimiento de esos casos, para ver cómo han avanzado en el tema de la investigación. David, no sé si presidente, pero usted fue miembro del Consejo. ¿Cuánto gana un consejero, un vocal? ¿Cuánto gana? ¿Tiene chofer, guardaespaldas? Me imagino toda una serie de garantías y de privilegios, ¿no? A ver. Es más o menos lo que es lo de un asambleísta, así es. Y sí, también son los $5.000. Un poco menos. Pero tienen vehículo, tienen guardaespaldas, chofer. Hay un vehículo que sea así. Sí. Bueno, ¿cuántos asesores tiene cada vocal? Uno. Un asesor y un asistente. Pero insisto, yo no encuentro razón para que el Consejo de Participación, aún en su mejor época, que se viene, entiendo, pues disponga de más de 100 funcionarios. Por Dios, es una locura. Hay que operativizar todo este tema, y, por ejemplo, la otra tarea que me parece que puede ser importante es realizar el acompañamiento a los 221 gobiernos autónomos descentralizados. Me refiero a los municipios, a las más de 800 juntas parroquiales, a las 23 prefecturas, en la construcción de los presupuestos participativos, en el tema técnico, que es por la premura de estos tiempos donde se aprueban todos estos presupuestos para el próximo año. Entonces el Consejo tiene también que entrar a facilitar, a apoyar en estos temas
a los gobiernos autónomos descentralizados en función de estos presupuestos que tienen que ser decididos con la gente. Entonces, por ejemplo, esas dos aristas, esas dos ejecutorias se podrían llevar a cabo con otras situaciones más, y eso podría ser un primer inicio, ¿no? Muy bien. El tema de esta mañana, nuevo Consejo de Participación Ciudadana, y nos acompaña, como digo, el señor ingeniero David Rosero y el doctor Ismael Quintana. Isabel, si es tan amable. La semana anterior, la Asamblea Nacional removió de sus cargos por incumplimiento de funciones a 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, entre ellos a su presidente José Tuárez. Hubo una votación mayoritaria de 84 votos, con excepción obviamente de la bancada correísta. Lo que venga ahora con la nueva composición del organismo es una incógnita. Ya, Isabel, bienvenidos, caballeros. Comencemos el diálogo con sus criterios sobre las bases legales del juicio político a José Tuárez y otros 3 exmiembros del Quinto Poder, las bases legales del juicio. Y claro, en algún momento Ismael tuvo una intervención ahí, ¿no es cierto?, llamado por el Consejo. Ahí no hizo usted migas con José Tuárez. No. Simpatizó con José Tuárez. No. De hecho, yo he dicho públicamente que no es sí una me llamó la persona atención de ver mi ahí entero. a Ismael. A ver, verá, se me dijo de todo, se me dijo correísta, se me dijo... ¿Ah, sí le dijo correísta? Claro, me habían dicho correísta, me habían dicho que soy asesor de Tuárez, bueno, de todo un poco. Pero en realidad, vea, yo fui incluso a dar opiniones jurídicas como la que di ese día por invitación del Pleno del Consejo. No de Tuárez, No, del Pleno del Consejo. Fui a una sesión donde estaban los 7 consejeros. Debo decirle que a mí no me agradó la forma en que se llevó a cabo esa sesión. Se mezclaron temas que no debían mezclarse. Se llevó a gente ahí que estaba contraria al tema del matrimonio igualitario y que le pedía al Consejo este tema de descabezar a la Corte básicamente por la toma de esa decisión. Y en medio de eso se nos invitó yo diría que a 2 especialistas en el área y al doctor Tandazo, que yo más bien sabía que era especialista en petróleos. ¿Y se le reconoció honorarios por No. Como nunca ocurrió. No, es que, a ver, cuando la Asamblea, a través de alguna comisión especializada, nos invita, hemos ido a dar un criterio sobre algún proceso reformatorio a alguna ley. Cuando nos invitaba el Consejo Transitorio también íbamos a dar algún criterio jurídico. De hecho, muchas veces, por ejemplo, nosotros con el doctor Ollarte dimos criterios por escrito, porque nos requería el Pleno del Consejo Transitorio, una opinión jurídica sobre algún tema, se lo dimos. Ahora nos invitó, me había invitado a mí y a Salim Saidán, el Pleno del Consejo, a dar una opinión sobre el dictamen. Eso fue lo que fui a decir, lo que yo opino jurídicamente del dictamen interpretativo de la Corte Constitucional respecto a las facultades del Consejo Transitorio, y hasta ahí llegó. Ahora, 4 vocales han sido censurados y destituidos por parte de la Asamblea Nacional. Las bases legales. Yo ahí tuve algunos reparos desde el punto de vista estrictamente jurídico. Lo político a mí no me toca, porque ni yo soy político, no estoy buscando votos. Y creo que eso es un tema ajeno al derecho, ¿ya? Más allá, insisto, de que políticamente era deseable la decisión que tomó la Asamblea, jurídicamente tiene algunas cosas que hay que señalar y que a mí me preocupan. Ya. Los 4 consejeros enfrentaron básicamente 3 acusaciones en la Asamblea Nacional o 3 pedimentos de juicio político. Uno quedó archivado. El primero, para ser muy breve, iniciado por la asambleísta Villamar, donde se le acusaba puntualmente al señor Tuárez respecto de haber mentido en su hoja de vida, de que habían inconsistencias en su declaración juramentada de bienes, y principalmente se le acusó de ejercer, de que es miembro de culto religioso, y que al haber incurrido en esa prohibición establecida en la ley del Consejo de Participación Ciudadana, le hacía inmerecedor de ejercer el cargo. Yo siempre sostuve y seguiré sosteniendo que ese tipo de acusaciones que formuló Villamar no encasillaban dentro de la única causal que establece el artículo 131 de la Constitución, incumplimiento de funciones que le entregan la Constitución y la ley al funcionario. Yo jamás debatí ni puse en tela de duda la competencia de la Asamblea para enjuiciar políticamente, pero sí el hecho de que no había causal. Entonces, ¿qué es lo que hizo Villamar y luego la Asamblea Nacional? Transformar al juicio político, en este caso, en un proceso tardío e inexistente en Ecuador de descalificación de una candidatura, porque ¿qué es lo que yo siempre dije? ¿Quién o cuál fue el órgano encargado de calificar esa candidatura en esas condiciones? El Consejo Nacional Electoral Transitorio, y no he visto acusación constitucional de juicio político contra los miembros del Consejo Electoral Transitorio, hasta ahora no veo, ya hasta se fueron de vacancia legislativa. Entonces, sí me llama la atención, al menos en ese punto. Eso debía debatirse en otra arista,
Yo creo que si, por ejemplo, Tuárez ha mentido en su hoja de vida o hay inconsistencia en sus declaraciones de bienes, hay otros órganos constitucionales que pueden investigar esa cuestión y hacerle responsable. Por ejemplo, Contraloría General del Estado, por ejemplo, Fiscalía General del Estado, pero en el caso puntual de la acusación de Villamar, yo no creo que había sustento jurídico, o al menos no se presentaba la causal para juicio político. Luego, con esto voy a concluir, se presenta una segunda acusación, ahí sí, contra los 4 consejeros o los 4 ex consejeros, presentada por los asambleístas Tello y Cruz, básicamente por el hecho de, acusándolos de incumplimiento de funciones, por el hecho de haber incumplido el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional. Yo en eso también tengo mis reparos, porque si usted toma la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde el año 2009, hace 10 años, la Corte Constitucional ha señalado categóricamente que solo esa magistratura es el órgano competente para sancionar, inclusive con la destitución, a cualquier funcionario que incumpla sentencia o dictamen constitucional. Entonces, ha dicho la Corte, toda destitución que se base en esa acusación no es procedente. Entonces sí me llamó la atención que la Asamblea haya pretendido hacer respetar ese dictamen interpretativo, incumpliendo otras sentencias de la propia Corte Constitucional. Entonces eso a mí me llamó la atención. Y finalmente, solo esto, una tercera acusación que se presenta, creo que fue de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional contra Tuárez y Walter Gómez. Sí. Y esa, que era la única que constitucionalmente configuraba causal de enjuiciamiento político, la Comisión de Fiscalización la archiva. ¿Por qué? Porque además, claro, lo que pasa es que se le estaban guardando porque probablemente no había los votos para censurar y destituir por las otras acusaciones, y la dejaban esta en la gaveta hasta ver qué pasaba. Y resulta que esa sí constitucionalmente era la única que procedía, porque en este caso Tuárez fue llamado a procedimiento documental. Y según el artículo 77 de nuestra ley orgánica de la función legislativa, una ley muy mal hecha por si acaso, dice que si el funcionario llamado a comparecer a entregar procedimiento documental no entrega la información requerida o no da respuesta satisfactoria a las inquietudes, a los requerimientos de los asambleístas, hay causal de enjuiciamiento político. Y aunque no lo dijera la ley, eso sí configura un incumplimiento de una función constitucional prevista en el artículo 120, número 10. Entonces, por la única causal que procedía a la censura y destitución de Tuárez, no se le encausó. Entonces, bueno, el día de mañana, como suele ocurrir acá, irán con todo su derecho y con toda la paciencia del mundo al sistema interamericano y veremos qué ocurre ahí. Eventualmente, en un futuro lejano, por supuesto, el Estado podría ser condenado y usted, David Rosero y yo, con nuestros impuestitos, tendremos que pagar indemnizaciones gracias a estas desventuradas decisiones del Parlamento. Destaco una vez más la convicción, el fervor con que se expresa Ismael Quintano, un joven abogado constitucionalista, mi aprecio para él. David, los funcionarios removidos de sus cargos en el Consejo de Participación Ciudadana aseveraron que el juicio que eligió la Asamblea era político, infructuoso, perjudicial, improcedente y vulnerador de su derecho a la defensa. Textual. ¿Cuál es su comentario? A ver. Bueno, que hay una decisión ya tomada por parte de la Asamblea Nacional. Hay el tema de la censura, la destitución. Entiendo que fueron 84 voluntades de diferentes bancadas. Y bueno, ya yo creo que es una decisión que al país ya la conoce. Me parece que es importante dar la vuelta a la página. Yo hablaba de este nuevo comienzo en función de las preocupaciones que hoy mismo se tienen al interior no solo de la institución, sino cómo darle un vuelco en el tema de la opinión pública, incluso en el tema de trabajar conjuntamente, coordinadamente con las instituciones, con la Asamblea, con el Ejecutivo, con la función de transparencia y principalmente con las organizaciones de la sociedad civil. Hay varios temas de veedurías que están por aprobar, hay varios casos de investigaciones, informes por temas de posibles actos de corrupción que el Consejo tiene que conocer. Entonces el trabajo está por hacerse y en ese sentido es necesario estas actividades que nos permitan enrumbar a la institución mientras se decide el futuro de la misma. David, gracias por la brevedad de su respuesta y la puntualidad de la misma. Pero usted cree que en algún momento este juicio fue político, infructuoso, perjudicial, improcedente y vulnerador de los derechos. Bueno, yo creo que se han plasmado diferentes argumentaciones en torno a
a este tema. Evidentemente es un proceso diferente a un proceso judicial, ¿no? Acá estamos hablando ya también de estas consideraciones de carácter político que entran en otro andarivel, como lo señalaba bien Ismael, y en ese sentido me parece que ya es una situación que se ha dado. Ahora en adelante me parece que es fundamental cómo el nuevo consejo se conforma. Creo que sí existieron exabruptos, creo que sí existieron falta de tino en muchas de las situaciones. Y en ese sentido, yo creo que la respuesta a todo esto es básicamente que la gente, y usted lo sabe, estimado Diego, siempre dice, dale un poco de poder a la gente y sabrás lo que verdaderamente es. Entonces, cuando a veces pasa eso, uno como funcionario público tiene dos vías: o creerse que está sobre los demás y hacer de ese pequeño gran poder lo que se quiera. Creo que lo vimos en los 10 años anteriores, o tratar de cumplir la ley, la Constitución en el marco del respeto y obviamente con las discrepancias que puedan existir, pero en función de esa situación. En algún momento usted habló con el señor Gómez, ¿no? ¿Con el señor Tuárez habló en algún momento? No, solo en la asamblea, en la posesión, saludamos, pero nada más. Muy bien. Ismael, ¿tiene fundamento legal la advertencia de la señora Chalá a la asamblea? Textual: por los perjuicios responderán por los principios de repetición quienes los cometan hasta su descendencia. Palabras de la señora Chalá. Ahí vamos poniendo las cosas en orden. Yo, por una curiosidad profesional, vi el juicio político, me lo cargué todo el día. Yeah. Y debo decirle que la intervención en descargo de la señora Chalá fue de lo más pobre que yo he visto en una comparecencia, un juicio político, ¿no? Lo más básico. Pero bueno, los funcionarios que están al borde de la destitución en estos casos siempre suelen emplear yo le diría ya como una muletilla, esto de que van a ir al ámbito internacional para ver si con esto pues los tomadores de la decisión frenan esta cuestión. Pero le debo decir que hay casos en los que incluso Ecuador ha sido condenado en el sistema interamericano por cuestiones que uno diría, ¿pero cómo? Por ejemplo, el caso Salvador Chiriboga es una cuestión de esas. Si usted se pone a revisar el proceso aquí en el Tribunal Contencioso Administrativo, uno diría, bueno, base para ir al sistema interamericano del tema de la expropiación de lo que hoy es el Parque Metropolitano, ¿no es cierto? Ahí hubo algunas demoras en el trámite acá en el Tribunal Contencioso Administrativo, y fruto de esa demora eso fue a parar al sistema interamericano. En realidad no hubo la demora que se acusó, pero ahí está, y la Corte terminó condenando al Estado ecuatoriano. Ahora, verá, yo personalmente siempre he creído que acudir al sistema interamericano de los derechos humanos es un tema de sueños de perro. ¿Y por qué le digo eso? Porque eso suele demorar en muchos casos mucho tiempo más que el que toma resolver el caso aquí en el Ecuador. Además, uno no puede ir por la vida diciendo ligeramente, voy a demandar al Estado en el sistema interamericano, porque además la propia Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 46, letra B de esa convención, ordena que quien pretende acudir al sistema interamericano tiene primero que agotar vía interna, salvo que en el derecho interno no haya vía para impugnar el acto o se le haya negado la administración de justicia. Entonces, claro, a ver, este acto parlamentario, esta resolución de cesación, de censura y destitución, tiene primero que ser impugnada en vía interna. Si recibe tardíamente una respuesta, si no recibe respuesta dentro del plazo razonable, o si recibe respuesta negativa, vaya al sistema interamericano. Pero además no es que uno va directamente a la Corte Interamericana, tiene que pasar el filtro de la denuncia en la Comisión Interamericana. Y después de años, si es que la Comisión Interamericana estima que el caso debe ser elevado a la Corte Interamericana, eso sube. Y hasta que la Corte Interamericana dicte sentencia, le prometo, pasarán entre 10 y 12 años. Ahora, como decía Andrés F. Córdoba, acá se tueste el granizo. Y el día de mañana, yo creo que podría haber algún argumento para que esto sea tramitado en Corte Interamericana y eventualmente el Estado condenado. No le puedo asegurar que eso va a pasar, pero es una posibilidad que en el caso ecuatoriano es muy factible. Vea la cantidad de casos en los cuales Ecuador ha sido condenado, algunos casos, Tiri versus Ecuador, Salvador Chiriboga versus Ecuador, Quintana Coello versus Ecuador, Camba Campos versus Ecuador, y precisamente estos dos últimos,
por cesaciones irregulares. No estamos acá discutiendo que el Parlamento no podía enjuiciar políticamente. Sería un absurdo de mi parte decirle que porque los consejeros ahora son electos por voto popular ya no se pueden someter a juicio político. Eso no es así, porque con ese mismo argumento le diría entonces ¿por qué el presidente de la República sí es sometido a juicio político? La cosa no va por ahí, de hecho taxativamente lo dice el 131 de la Constitución. El problema que yo siempre discutí ahí fue si había, desde el punto de vista jurídico, causal. Porque los juicios políticos, por más que sean políticos, tienen que respetar un procedimiento y tienen que cumplir las causales y los requisitos. Y ahí es donde yo encuentro un problema. Entonces, probablemente el día de mañana nos llevamos una sorpresa. Ojalá que no. Muy bien. Pregunta para Ismael y para David y para Ismael. En su criterio, ¿actúa en derecho el Consejo de Participación al conformar una comisión para que analizara la designación de los integrantes de la Corte Constitucional? ¿Qué piensa David? Bueno, yo creo que ahí se desata todo este inconveniente. Me parece que la sentencia de la Corte en eso tiene un fundamento y en ese sentido, cuando toman la decisión, existe todo este inconveniente. Ahora, me llama la atención cuando luego, en la sesión posterior, ellos tratan de recular o de echarse para atrás, pero bajo un procedimiento totalmente inexistente en reglamentación, porque usted sabe, y en cualquier procedimiento parlamentario, que si quiere cambiar una decisión debe reconsiderar. Pero aquí querían eliminar el acta o remover el punto, bueno, una serie de elementos que no estaban en la reglamentación. Entonces, qué desconocimiento, de torpeza. Veo si hacía falta una de asesoramiento en torno a este tema, y bueno, se han dado las cosas que se han señalado. Para reconsiderar, en el caso del Consejo se necesitan 5 voluntades, es decir, para rever cualquier decisión. Reconsiderar. Y eso no existió. Entonces, bueno, luego se ha desatado todo este proceso de juicios, la institución, y por eso yo decía la necesidad de mirar al futuro, de dar la vuelta a la página, porque el trabajo está pendiente por hacer en el Consejo. Ismael, yo en eso... ¿Actúa en derecho el Consejo? A ver, yo creo, y voy a mantener mi criterio siempre, de que el dictamen de la Corte Constitucional... ¿De complejo de culpa usted? ¿De conmigo? No, yo no he sido asesor, yo no soy el que tomó la decisión. Sí le noto afectado, Ismael, le noto un poquito afectado. No, porque yo a la larga no soy quien toma la decisión. Cuando le vi ahí en el Consejo, yo sí dije, ¿qué hace ahí Ismael? Dije, era de que me pregunten lo mismo cuando iba al Consejo Transitorio y daba mi opinión, ahí nadie me cuestionaba, ahí todos aplaudían. Ahora, como el receptor de la opinión no gusta, o no gustaba porque ya ni está, entonces, bueno, la cosa incomoda. Yo no soy político también, ¿no? Yo doy una opinión jurídica y la doy independientemente de quién me la pida. Si me la pide el mismo Correa, se la doy. Si le gusta, bien. Y si no le gusta, me da lo mismo. ¿Ya? Ahora, en este tema yo creo que la Corte Constitucional cometió primero un error al momento de emitir un dictamen a beneficio propio. Y creo que esto ya lo habíamos comentado aquí mismo, don Diego. Yo nunca estuve de acuerdo en que la Corte Constitucional blinde su propia designación. Primera cuestión. Es decir, aquí imparcialidad cero con esta Corte Constitucional. Entonces fue el primer crítico. No desde el 4 de julio que fui invitado a dar mi opinión en ese consejo. Desde el 7 de mayo que salió ese dictamen aquí en la Corte Constitucional. Critiqué fervientemente la forma en que la Corte hizo eso. Pero bueno, más allá de eso, en lo jurídico, yo creo firmemente que el dictamen interpretativo de la Corte no blindaba todas las actuaciones del Consejo Transitorio. ¿Y qué es lo que yo sostuve siempre? Que el Consejo Transitorio ejerció unas potestades extraordinarias, ¿ya? Esas potestades extraordinarias, otorgadas por la ciudadanía en consulta popular, consistían en evaluar, cesar anticipadamente en funciones e instrumentar a través de sus propias normas los procedimientos de evaluación, cesación y designación. Esas potestades extraordinarias, según el dictamen interpretativo de la Corte, no pueden ser sometidas a potestad administrativa de autotutela. Eso dice el dictamen. ¿Ya? Entonces, siempre se tuvo clarito que eso no puede ser topado por el Consejo que ahora está en funciones. La gran duda fue, ¿y qué ocurre con las designaciones hechas por el Consejo Transitorio? Porque mi inquietud siempre fue, esas designaciones devienen del ejercicio de potestades extraordinarias, es decir, de aquellas no previstas en la Constitución y en la ley,
o devienen del ejercicio de una potestad bastante ordinaria prevista en el ordenamiento jurídico? Y creo que la respuesta es innegable. La potestad nominadora del Consejo Transitorio no nació con la consulta popular, nace en la Constitución y se desarrolla en las leyes, en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo. Entonces, como esa era una potestad ordinaria, por más que haya sido ejercida en un momento extraordinario, transitorio, temporal, ¿no es cierto? Esa era ordinaria y eso no está blindado. Si usted toma y lee el dictamen interpretativo de la Corte, eso no está blindado y por lo tanto, ¿qué es lo que decíamos nosotros? El Consejo electo, cuidado, puede ejercer potestad administrativa de revisión solamente respecto de la toma de decisiones del Consejo Transitorio en ejercicio de las potestades ordinarias, como por ejemplo la de nombrar. Ahora, si usted tiene esas posibilidades ahí y no sabe cómo ejercerlas, es problema de la persona que no sabe cómo tomar la decisión, pues. Y ahí yo comparto con David. Se toma una decisión, mal o bien, de conformar una comisión, que yo creo que no estaba mal, porque además, ¿cuál es el temor de revisar estas cuestiones? Yo presumo y quiero creer que, por ejemplo, en el caso de la nominación de la Corte Constitucional, todo se hizo ok. Se observó la Constitución, se observó el procedimiento de designación previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. ¿Cuál es el problema de revisar? ¿Cuál era el temor? Salvo que algo se haya hecho mal, se haya cometido alguna irregularidad y entonces no queremos que eso salga a la luz. Pero bueno, se toma esa decisión de conformar la comisión y de ahí se recula por la arremetida de juicios políticos, denuncias en fiscalía, medidas cautelares improcedentes, ahí pedidas unas por el presidente del Colegio de Abogados, otras por el propio asambleísta Villamar. Pero bueno, eso fue lo que hace que reculen y reculan mal, porque no leyeron el artículo 18 del reglamento del Consejo, que ordenaba, en estos casos, si usted quiere echarse para atrás, reconsiderar con el voto de 5 integrantes del Consejo. Y ahí se equivocó. Caramba, ¿no? Estupendo alegato. Volvemos en un momento. Con Buenos Días, siempre estará informado. En Buenos Días, trabajamos con empeño y visión. La opinión de Diego Oquendo en Buenos Días a las 7 en punto de la mañana, de lunes a viernes. El periodista tiene que leer, tiene que ser hombre de libros, debe poseer una cierta base cultural. Con visión, siempre estará donde debe estar. Radio Visión, en 91.7 Quito, 107.7 Guayaquil. Radio Visión. Un nuevo comienzo. Apollo 11, this is Houston. Warning, you are entering. Área 51. Estás de regreso. Hola amigos, soy Diego Falconi y regreso junto a ustedes con lo mejor del rock y las más importantes informaciones musicales de Ecuador y del mundo. Rock. Por supuesto, desde Radiovisión. Ajustense el cinturón, que vuelve Área 51 Rock Show. Los espero desde este 5 de agosto, 20 horas. Y arriba el rock. Radiovisión, un nuevo comienzo. Desde el balcón de los Andes, transmite Radiovisión. 91.7 Quito, 107.7 Guayaquil, www.radiovision.com.es. Crecimiento interior. El crecimiento interior tiene un abanico de 4 ejes. Tarot y simbolismo, despertar de la conciencia, salud alternativa, medio ambiente y naturaleza. Todos los lunes a partir de las 16 horas. Desde mi visión. Desde mi visión. En 91.7 Quito, 107.7 Guayaquil. Radiovisión, un nuevo comienzo. En Buenos Días, usted sí tiene acceso directo. Envíenos sus comentarios a través de las redes sociales. En Twitter, @Diego Oquendo. En Facebook, @Buenos Días con Diego Oquendo. Tenemos la visión perfecta para satisfacer toda la información que usted necesita conocer.
El tema de esta charla, nuevo Consejo de Participación Ciudadana, y nos acompañan, presencia que mucho aprecio, el señor ingeniero David Rosero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana actual, y el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Le acaba de decir a Ismael que yo respeto mucho sus puntos de vista jurídicos. A veces puedo no estar de acuerdo porque también soy abogado, pero lo hace con conocimiento de causa y con el fervor propio de la juventud, ¿no, Ismael? Muy bien. David, ¿cómo va su situación legal? Porque usted estaba pues con juicio, ¿recuerda? Cuando... a ver, expliquemos al público en qué consiste, cómo está ese proceso. A ver, ¿y eso no fue motivo para que le vetaran de alguna manera? Bueno, a ver. En toda esta acción de combate a la corrupción, de lucha por la transparencia que enfrentamos durante el gobierno anterior desde el Consejo, en total cancha inclinada, ¿no? Con todo un Estado en contra que imponía sus designios, enfrentamos todas estas situaciones. Recordará Ismael y usted, don Diego, la ciudadanía en 2015, cuando el gobierno nacional decidió meterle la mano a más de 400 millones de dólares pertenecientes a los ahorros del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, claro, y trasladarlos ilegalmente al BIES. Al BIES, sí. Entonces, es como que el día de mañana ingresan a su casa, rompen sus cepos, se llevan las cosas y no pasa nada, ¿no? Más o menos esa fue el símil. Entonces, como consejero de participación defendimos a los maestros, hoy maestros jubilados que acaban de enfrentar una huelga de hambre, por ejemplo, por sus derechos. Y en ese sentido fuimos perseguidos, encarcelados por el gobierno anterior. Fíjese que nosotros no habíamos votado por el ex fiscal Chiriboga y él precisamente el quien llevaba esta acusación adelante. Luego el fiscal Bacamancheno, bueno, una serie de situaciones. Y nosotros enfrentamos porque era una situación de derechos. Hoy yo creo que el tiempo nos ha dado la razón. Usted conoce que hay una auditoría del Contralor General del Estado que ha determinado que ese traspaso fue ilegal. El Consejo Transitorio destituyó al superintendente de bancos, me parece que era de apellido Cruz, en esta situación. Y hace pocos días, el gobierno nacional, a través de las instancias correspondientes, acaba de restituir la administración del Fondo de Cesantía a sus legítimos dueños. Entonces, yo creo que está comprobado que la justicia en este caso tarda, pero llega. Obviamente, toda esta situación que se vivió, nosotros la enfrentamos totalmente porque estábamos convencidos de que esta forma de proceder autoritaria no era la correcta, y en ese sentido hoy hay... Pero David, finalmente usted ha sido absuelto. Bueno, el proceso está congelado ahí, no se ha sabido nada, pero nosotros siempre hemos estado dando la cara permanentemente, en las condiciones más difíciles antes y también cuando ha solicitado la justicia. Entonces, nosotros, como en esto ya estamos, curtidos, tanta situación que nos ha pasado, por eso creo que ya esta situación que se dio en estas condiciones ha pasado en este tema. Yo creo que es necesario el proceso. Yo siempre señalo que es necesario vincular el tema del Consejo con el tema de la organización social, con el tema de la sociedad civil, con el tema de la lucha anticorrupción. Si existen diferentes casos de los que es necesario investigar también. Ahora, David, se dice que usted es un elemento afín cercano al MPD, lo que no es un pecado, ¿no? Pero siempre. Bueno, esto se ha señalado desde hace mucho tiempo atrás. Muchos sectores, principalmente el gobierno anterior, era una forma de descalificación. Tengo una visión ideológica de lucha con las organizaciones sociales desde cuando era dirigente estudiantil. Fui dirigente del Colegio Teodoro Gómez de la Torre, luego en la universidad presidente de los estudiantes universitarios, luego de las organizaciones sociales. Siempre hemos estado vinculados al tejido social, a los sectores populares en Imbabura. Y cuando nos tocó esta tarea de asumir en el primer momento el Consejo, el gobierno anterior pensó que íbamos a agachar la cabeza y plantear las autoridades que ellos ya señalaban previamente. Y creo que se equivocaron en esa apreciación, y en ese sentido empezaron toda una serie de ataques, de situaciones. Pero yo creo que usted está afiliado, ¿no? No, porque no hubiera podido participar en esa designación. Entonces, aunque su corazoncito está con el MPD. Nosotros hemos estado siempre, don Diego, vinculados a los sectores sociales, sectores populares. Yo admiro mucho a Jaime Hurtado González. Desde luego. No, y hay gente valiosa.
Natasha Rojas. Y hemos mujer estado valiosa. siempre vinculado a eso, ¿no? Y creo que en ese sentido hemos también tenido la total amplitud para escuchar diferentes Ahora, criterios. David, en forma muy puntual, ¿es clara la ley acerca de cómo debe quedar integrado el nuevo Consejo de Participación? ¿Es clara la ley? Bueno, la ley dice que son 7 consejeros principales y suplentes. En ausencia temporal o definitiva, asumen los alternos, en este caso los suplentes, que es este escenario que hoy El estamos. día de hoy se reúnen ustedes, ¿no? Los 7. Bueno, en esta semana vamos a reunirnos para definir precisamente eso, porque había algunas inquietudes respecto a luego de esta posterior situación. No ha pasado nunca un escenario como estos. Recuerdo que en mi tiempo sí se quiso hacer un juicio político a la presidenta de la Asamblea Nacional por todas estas situaciones irregulares, pero ahí funcionaba la famosa comisión de archivos, recordará, bueno, y eso no pasó. Ese es un primer escenario donde se da esto. Nosotros somos totalmente sujetos a juicio político. Ahora, David, aquí, entre amigos, ahora que nadie nos escuche, entre amigos, usted sí quiere ser presidente del Consejo, ¿no? ¿Cómo está el asunto? A ver, pero cuéntenos con Lo principal para mí es que la institución funcione, mientras el pueblo ecuatoriano decida. No me responde su la futuro. pregunta. ¿Usted está interesado en la presidencia? Mire, don Diego, ¿Sí o no? Ese es mi A ver, interés. ¿qué podemos hacer? Ese es mi interés fundamental. Lo que pasa es que si no existe un trabajo en equipo, un acuerdo mínimo en torno a cómo dar una acción en torno a los procesos de participación, a los temas anticorrupción, tenemos el serio riesgo de caer en estas situaciones que pasaron anteriormente. Por eso es necesario realizar este trabajo en equipo, esta acción conjunta, y si en eso se plantea esa posibilidad, bueno, nosotros no... ¿Pero cómo se presenta el panorama? Bueno, están los 3 consejeros principales hay un que... ingeniero Cruz que me causó muy buena impresión. Hemos conversado con Cristian, ponderado. hemos conversado con María Fernanda, con los otros consejeros también. Tiene que ponerse, digamos, la paridad, ¿no? Sí. Vicepresidenta, vicepresidente. Y en ese sentido, yo creo que no existe vicepresidente. ningún inconveniente en ponernos de acuerdo. Lo fundamental es tener una hoja de ruta que nos permita sacar adelante la institución. Mientras, vuelvo y repito, el pueblo, las instituciones decidan el futuro de la institución, o sea, ya posteriormente. En este momento, ¿cuántos elementos correístas hay en el Consejo en este momento? Sin que el señalamiento esto signifique una acusación de ninguna. ¿Cuántos elementos correístas? Creo que se ha señalado posiblemente que una de las personas tenga esa afinidad. Tibet también se dice. Se ha planteado alguna de estas situaciones, pero yo creo que es necesario creo que hay una garantía, una composición democrática, una nueva composición que permita darle una acción a estas 2 funciones que yo señalaba, el tema de transparencia, el tema de la promoción de los derechos de participación, entendida como lo señala el artículo 204, que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación, cómo vincular ese tejido social. Recuerde, don Diego, que durante el gobierno anterior fueron disueltas o cerradas más de 600 organizaciones sociales, como mediante decretos 16, otras figuras legales se cerraron, se disolvieron fundaciones, organizaciones, la necesidad de rescatar el tejido social para que se pueda cumplir lo que dice el artículo 95 de la Constitución, que es decir, el derecho de participación ciudadana. Creo muy sinceramente que al Consejo de Participación va un buen elemento que es David Rosero. Y usted sabe que en usted y yo no existe ningún tipo de compromiso, pero creo que es un buen elemento. Pregunta final para Ismael. Ismael, el quinto poder sigue en pie, aunque con nueva conformación. ¿Avisora usted peligros? ¿Se acabó la fuente de conflictos, Ismael? Bueno, no, porque el problema no es Tuárez, o no fue Trujillo, o no fue Pablo Dávila, o no fue la señora de Sintonio, ¿ya? El problema que siempre hemos discutido aquí es un tema de fondo, es un tema institucional. Es decir, acá en Ecuador lo que nos hace falta es sentarnos a debatir si efectivamente el Consejo de Participación Ciudadana como órgano debe permanecer con vida en nuestro esquema constitucional. Vea que ahí algunos de los artífices en la constituyente de Montecristi han terminado por reconocer lo que muchos dijimos durante muchos años. Uno, que el Consejo de Participación Ciudadana fue un mal experimento. Porque resulta que, claro, acá se viene y en Ecuador el experimento constitucional es lo que hay, ¿no? Entonces no funcionó en el pasado las nominaciones en el Congreso, entonces ahora inventémonos este consejo y démosle la posibilidad de nombrar para además desde el poder central, desde el gobierno de turno, ocurrió en los 10 años anteriores,
dominar el Consejo, dominar las nominaciones y todo lo que ha pasado y que nos develó el Consejo Transitorio a través de sus informes de evaluación, pues, ¿no? Estos nombramientos fuera de la ley, estos nombramientos hechos a dedo, estos nombramientos hechos, como decía David, antes de hora. Usted ve, por ejemplo, lo que se está denunciando de la forma tan burda en que se manejó el nombramiento de la Corte Constitucional en el año 2012, donde la comisión hacía reuniones de precomisión antes de ser nombrada como tal comisión, donde sirve, es ajeno al Estado de Derecho, es ajeno a la democracia, y yo creo que cambiar de personas no es la solución, probablemente se va a aliviar en algo el problema, pero aquí tenemos que sentarnos a debatir sobre si debemos o no mantener el Consejo. Bien. ¿Le atemoriza la idea de que a futuro desaparezca el Consejo, David? Para nada, don Diego. Yo soy un demócrata, siempre me someteré a lo que diga el pueblo ecuatoriano. El pueblo fue a las urnas, decidió que vamos a un consejo transitorio, luego a un consejo por elección popular. Si el mismo pueblo decide luego otra situación, nosotros respetaremos. Es decir, aquí estamos para esa situación. Oiga, pero David, mientras dura el consejo, es necesario trabajar en estas aristas fundamentales y coordinar con las instituciones del Estado, con la fiscal, David, con el Ejecutivo y la Asamblea, si el etc. que no tiene todavía un asesor, aunque no le recomiendo. Y aquí se van a tomar un café juntos y se ponen de acuerdo, ¿no? Muy buenos días.